Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso a Fernando Checa, director general de la CIESPAL, a José Ignacio López Vigil, a quien le mando un cariñoso saludo y siempre mi admiración más profunda. Continúo leyendo los hermosos libros que nos ha dejado y que además son tan inspiradores para este tema del que estamos hablando, la comunicación de la nueva era. También a Hernán Reyes, por supuesto, a quien he tenido el gusto de conocer y de nutrirle con toda su experiencia y todos sus consejos. Bueno, a todos los compañeros, colegas, a todas las compañeras que están en este momento, en este seminario internacional, un gusto estar con ustedes y un saludo muy cariñoso para todos. Me toca hablar acerca del tema de las radios comunitarias en Bolivia. Este tema que tiene que ver tanto con el proceso de cambio que estamos viviendo, sobre la descolonización y despatriarcalización de la comunicación en América Latina. Bolivia ha comenzado en 2009 un proceso importante que tiene que ver con una nueva constitución política del Estado, apoyada con el 67% de los votos, una constitución que introduce por primera vez el derecho a la comunicación de todas y de todos los ciudadanos, no solamente como una cualidad o una atribución para los periodistas y para quienes están en el ámbito de la comunicación, sino sobre todo para los ciudadanos, para quienes tienen el derecho a tomar la voz, a usar su propia voz, a usar los medios, a tener los medios. La Constitución Política del Estado, además de declarar que la comunicación es un derecho básico de todos los ciudadanos, también establece el derecho de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos multiculturales en Bolivia y de las organizaciones sociales a tener también medios de comunicación, a administrar los medios de comunicación, la posibilidad de ellos mismos de tener su propia voz. Por lo tanto, una situación importante para nosotros se basa primero, en establecer estos derechos, en constitucionalizar estos derechos. A partir de esta situación, arrancamos de una manera decidida para que los pueblos indígenas en Bolivia, las comunidades y las organizaciones tengan sus propios medios de comunicación. Un proyecto que ya había comenzado, pero que no tenía el respaldo constitucional. El presidente Evo Morales había comenzado en 2006 con un apoyo inicial de Venezuela, instalando pequeñas radios locales en estos pueblos indígenas y en municipios y en algunas organizaciones sociales, para que ellos puedan administrarlos, puedan realizar su programación y puedan hablar sobre lo que deseaban hablar. Eran pocas radios todavía, pero hoy, desde el 2009 hasta la fecha, contamos con cerca de 50 radios, estamos instalando pronto otras 50 emisoras, pero además estas radios locales que se caracterizan por difundir las demandas locales, las demandas que tienen que ver con la comunidad, los problemas que tiene la comunidad, que tienen que ver con la realidad local. Estas radios han logrado también establecer alianzas con otras radios comunitarias, otras radios indígenas y mineras, y han formado lo que hoy se llama la Red de Pueblos Originarios, que se las conoce como las RPOs, las Radios de Pueblos Originarios. Esta red de radios de pueblos originarios se contrapone, hace oposición a todo este bloque mediático privado que tiene como propósito normalmente ir en contra del proceso de cambio, porque no se olviden ustedes que así como está sucediendo en otros países vecinos que están con procesos tan interesantes, constitucionales, democráticos, revolucionarios, ¿no? Que comienzan pero desde las urnas, con el apoyo social, este bloque mediático se ha constituido en un portavoz muy importante de la oposición. Si bien la oposición ha sido derrotada con este apoyo del 67% de la población apoyando al presidente en las últimas elecciones y a una constitución, los medios de comunicación
se han convertido en intermediarios de estos grupos que hoy no tienen tanta presencia en el ámbito legislativo ni en el ámbito político. Pero son estos representantes mediáticos los que llevan la voz de la oposición y, por supuesto, con el objetivo de tergiversar, distorsionar los puntos importantes que tenemos como objetivos en este proceso de cambio, que es la recuperación de nuestros recursos que hemos logrado, de los recursos estratégicos en Bolivia, la nacionalización, el retorno del Estado en la economía boliviana con más del 33% de participación y, por supuesto, también la participación política, la participación también en la economía de los pueblos indígenas, de las comunidades. Por lo tanto, estos son unos ejes importantes para nosotros en este proceso de liberación que hemos llevado y tenemos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta oposición tremenda del bloque mediático que se articula también, ¿no? que logra tener un trabajo muy articulado. A esto se suma una guerra que tenemos muy dura por parte de la Iglesia Católica, que manifiesta de manera pública manifestado su oposición al gobierno y bueno, tenemos permanentemente este trabajo opositor. Las radios de los pueblos originarios se constituyen, por lo tanto, en una alternativa desde sus localidades, desde las demandas propias de la región en la que se encuentran. Estas radios llevan la voz de estos actores que también en muchos casos defienden el proceso de cambio, quizá no tanto al partido en el gobierno, pero sí el proceso de cambio, porque ellos son los actores que han promovido estos cambios en el país con esta nueva constitución política del Estado. ¿Cómo hemos instalado estas radios? Estas radios han sido instaladas por el Estado. El Estado adquiere estas radios con un programa especial, que es un programa que tiene sus fondos, recursos que vienen para constituir el fondo de todas las multas, de todos los permisos, de todo lo que el Estado recauda de los medios privados, de las telecomunicaciones, de los servicios que prestan. Una pequeña parte se va a constituir un fondo, un programa de equipamiento en el área de las comunicaciones con destino exclusivamente a estos sectores vulnerables todavía. Por lo tanto, el Estado es el que garantiza los recursos. Estos recursos sirven para comprar las radios, son pequeñas radios, no cuestan mucho, son pequeñas radios en FM que tienen alcance a veces muy local. A veces tenemos radios de 1 kilo, pero dependiendo también la localidad, incluso hemos llegado a tener, tenemos en este momento radios hasta de 10 kilos, ¿no? Hemos avanzado. Y por lo tanto, el Estado garantiza las radios, pero firma unos convenios, unos compromisos que son importantes con las comunidades, con los pueblos originarios, con las organizaciones sociales o los municipios que se comprometen a albergar la radio. Y estos compromisos que se firman, tienen como propósito que la organización acompaña y trabaja en la radio, pone una persona responsable como director, y nosotros lo que hacemos como Estado es también poner una persona que se ocupa de la parte técnica, que trabaja de manera conjunta con la organización en lo que desee la organización, puesto que depende de la organización. La organización, si quiere, puede cambiar a este técnico, a esta persona, puede pedir su cambio, puede elegir a otra persona. Ellos eligen a la persona que deseen que esté a cargo de la parte técnica de la radio, puesto que ellos definen al director, generalmente el director, y ahí vamos, y lo ha visto José Ignacio, son compañeros de la comunidad. Los directores de la radio vienen de las organizaciones, tienen que hablar, por supuesto, el idioma aymara o quechua o guaraní, porque son personas que realizan el programa, desarrollan los programas, etcétera, con el apoyo de este técnico. Estas dos personas
están en permanente capacitación y fortalecimiento de sus capacidades. Estos cursos se llevan a cabo en algunos centros importantes, hasta donde van todos los directores de radios y los técnicos de la radio. En algunos casos, lo que ha ocurrido es que un director también hace de parte técnica, y lo cual también para nosotros está muy bienvenido, porque las radios, las organizaciones definen cómo va a ser su estructura, pero están en permanente capacitación. Tanto es así, por ejemplo, que José Ignacio estuvo acá en Bolivia dando varios cursos a un grupo muy grande de estos compañeros que venían de todas partes del país, puesto que ellos están en todas partes del país. Tenemos alrededor, como les decía, de 60 radios nuestras, más otras aliadas que son comunitarias. Tenemos un total de 100 radioemisoras trabajando de manera permanente en red, ¿no? Entonces, es un eje importante es que el Estado pueda acompañar este proceso con una persona técnica. Cuando ellos manejan todo, nos podemos retirar. Mientras tanto, acompañamos ahí en la radio, mandamos o ellos eligen a un compañero para que esté permanentemente con ellos viviendo en la comunidad. El otro tema es la capacitación. Estamos obligados, ¿no?, porque es un deber que además del instrumento podamos fortalecer las capacidades que tienen estos compañeros que son innatas para la comunicación. Y tenemos amplias experiencias en en todo lo que es el intercambio, ¿no?, de experiencias, de lecciones aprendidas, y nos reunimos por lo menos 3 veces cada año en seminarios nacionales y regionales, normalmente por regiones unas 2 veces. Así que estamos con unos 5 cursos de capacitación al año para todos estos compañeros. En varios de esos ha asistido el presidente, porque es uno de los que ha lanzado este proyecto de RPOs en todo el país, con la convicción de que el derecho de la comunicación tiene que ser ejercido desde las propias bases, que ellos tienen que decir lo que quieran, que tienen que administrar la radio. Se trata de eso, por lo tanto. Otro eje importante es que estas radios están trabajando con un componente muy importante. Trabajan con el tema de la descolonización y del racismo. Como ustedes saben, son problemas estructurales en nuestro país que tenemos que trabajar para erradicar. Aún no lo podemos hacer porque en 7 años de gobierno hemos avanzado muchísimo, pero tenemos esta estructura, esta mentalidad enraizada en la sociedad boliviana. Y la descolonización, que tiene que ver con la reivindicación de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, que tiene que ver con el pensar con nuestra propia cabeza, ir no importa si es contracorriente, pero hacerlo. Y las radios están demostrando eso. Cuando se imaginan los programas que quieren imaginarse, cuando ponen y desarrollan programas o elaboran programas con una propia visión y experiencia de su propia realidad, cuando el principio básico con el que trabajamos es la dignidad, el que nosotros también tenemos que estimarnos, porque tenemos muchas cosas hermosas en nuestros países que han sido subestimadas, denigradas, excluidas. Y un tema que tiene que ver con el racismo. El racismo, algo que tenemos que luchar, el racismo desde todos los ámbitos, un racismo que tenemos que erradicar para construir una sociedad entre iguales. Esos son los ejes con los cuales se trabaja en las radios, y una perspectiva interesante, no por ello que es algo que nos vaya a molestar como gobierno, es el sentido crítico de las radios. Tenemos algunas radios que estando en organizaciones sociales han pasado de dirección, una dirección ha cambiado a otra, y esta dirección es muy crítica al gobierno, y desde la radio tenemos, bueno, todos los días palos aquí, palos allá. Y entonces todo el mundo dice que, pero ¿cómo? Pero si es la radio que ha dado al Estado, por supuesto. Y es una radio que tendría que apoyar. Y el presidente dice, no, es el aprendizaje
Si ellos consideran que tienen que criticarnos y darnos palo, nos dan palo. Y lo que tenemos que hacer, por lo menos, es poder responder, porque la enseñanza con las radios está muy bien que tengan una línea, está muy bien que apoyen lo que ustedes creen que tienen que apoyar, pero tienen que ser equilibrados, porque la realidad no es una sola. También otros que no piensan como nosotros tienen que tener el espacio en las radios para poder hablar. Y aprendemos de experiencias dolorosas. Este año, por ejemplo, hemos tenido un evento muy doloroso para todos, porque entre dos grupos que estaban en pugna, dos grupos apoyando, dicho sea de paso, al proceso de cambio, dos grupos en pugna y se enfrentaron por una posición que tomó la radio, en una radicalidad que tomó la radio, una posición radical que hizo la radio, y terminó la radio quemada. La experiencia, el presidente convocó a los compañeros, y esto ocurrió muy lejos de La Paz, en el departamento del mismo nombre, que es La Paz, en los Yungas, y el presidente, para que todos aprendamos, dijo qué ocurrió con la radio. Y todos explicaron, nosotros somos del proceso y estábamos apoyando a este grupo. Y los otros dijeron, nosotros también somos del proceso y estuvimos apoyando. ¿Qué hizo la radio? La radio se parcializó con un grupo. Se parcializó con el grupo de tal manera que, bueno, el otro grupo incendió la radio. Perdimos la radio, pero aprendimos de la experiencia. Y el presidente dijo, cuando la radio se parcializa con un sector, puede ocurrir esto. Estos son los resultados que nosotros tenemos que evaluar y aprender como, bueno, es una lección que tenemos que aprender, porque la radio no es algo, la radio es un instrumento poderosísimo, es peligroso, puede convertirse, todo lo que decimos, en un boomerang, puede provocar lo que provocó en esta ocasión, perdiendo la radio, incendiando la radio, y luego, ahora mismo, los dos grupos llorando para que se vuelva a colocar la radio, y el presidente pensando, ya han reflexionado, ya hemos hecho las reuniones, hemos hecho las reflexiones, hemos estado en las mesas redondas con ellos, y ¿qué dicen? Bueno, los dos grupos están muy arrepentidos, y los de la radio, por supuesto, también, y entonces dice el presidente, muy bien, esperemos un tiempo para volver a dar la radio, mientras tanto que sigan debatiendo y reflexionando, y entonces tenemos muchas veces la visita de los dos grupos llorando, no queremos otra vez la radio, pongan otra vez la radio, ya no nos vamos a pelear, etcétera, ¿no? Pero el otro tema para el que estamos trabajando es el siguiente. Las radios no pueden estar todo el tiempo en manos del Estado. Estas radios tienen que pasar a propiedad de las organizaciones. ¿Qué significa eso? Significa que las organizaciones tienen que tener la capacidad de mantener la radio. Ese es el problema con el cual en muchos de los casos todavía nos enfrentamos, porque las radios todavía no tienen la capacidad de sostenerlas solas las radios. Y nosotros, si las radios pasan con un documento de propiedad a las organizaciones, nos retiramos. Y eso tendría que ser así. ¿Ha ocurrido eso? Ha ocurrido en pocos casos. Acá hay que decirlo así de frente. Todavía las organizaciones tienen que trabajar en torno a la responsabilidad de mantener sus propias radios. Estamos avanzando, no todas las radios están en la propiedad de los medios. Hemos encontrado una figura que se llama el comodato, por el cual el Estado da toda la responsabilidad a las radios, pero la escritura final de la radio todavía está en manos del Estado. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso, para que ellos vayan trabajando en esta reflexión de que pueden administrar la radio y pueden sostener económicamente la radio, lo que estamos haciendo es crear unas redes de solidaridad entre las radios al mando de una que tiene todos sus papeles al día, que ella es propietaria de la radio, que tiene su NID, que tiene su personería jurídica, que tiene todos los documentos que la burocracia generalmente suele pedir para tener la propiedad de un medio de comunicación, ¿verdad? Y además trabajar comercialmente. ¿Y esto qué significa? Esta radio líder recibe la publicidad del Estado o de los sectores privados y distribuye a las otras radios de manera igualitaria
los recursos de la publicidad para que puedan pagar su luz, porque estamos hablando de comunidades absolutamente pobres, que no tienen posibilidades de financiar la luz, el pago de la luz, por ejemplo, que no tienen posibilidades ni siquiera de dar algunos equipos. Por eso apoyamos con equipo. Nos apoyan varias organizaciones con equipos, algunas veces, por ejemplo, a la cooperación sueca o la cooperación holandesa ha donado a las radios equipos, una computadora, un micrófono, etcétera, etcétera. Trabajamos así. Pero esta modalidad que hemos encontrado, esta estrategia que hemos encontrado para que las radios se financien, nos ha resultado excelente. Por eso hemos hecho 3 bloques también. Hemos hecho un bloque de los llanos, un bloque del oriente y un bloque de la zona norte, que es toda la zona de La Paz, toda la zona de las montañosas. Lo que hemos hecho es que hay radios líderes, que son las organizaciones sociales con más poder, con más estructura, con mucha más experiencia, y ellas son las que lideran estos bloques que hemos formado en el país para ir también apoyando económicamente a las radios. Esa es, digamos, a grandes rasgos la experiencia. Ahora lo que hacemos con las radios es que las radios entran también en cadena a nivel nacional. Esta cadena se logra con el apoyo de una organización, en este caso es el Centro de Educación Popular para la Comunicación, CEPRA, que es una organización no gubernamental que ha decidido desde hace años apoyar esta iniciativa comunicacional, y lo que hace la organización no gubernamental es alquilar el satélite, alquilar una señal de satélite para que todas las radios, por lo menos 2 veces al día, entren en cadena nacional. Y estamos en cadena nacional todos los días, y un día a la semana, que es el día domingo, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, esta cadena se lleva a cabo en todo el país con la participación de los ministros del Estado y también del presidente. A las 7 de la mañana, los ministros tienen que responder a esta cadena de las RPOs a las preguntas que de manera absolutamente franca y sincera realizan los compañeros desde cualquier punto del país donde están las radios, que son más de 100. Por lo tanto, estas radios entrevistan a un ministro, que son las entrevistas, dicen los ministros, más agotadoras, porque además a veces la entrevista llega a ser tan sincera, tan íntima, y los periodistas, que no son los periodistas, digamos, tradicionales, no tienen ninguna vergüenza, no tienen ninguna restricción para hacer la pregunta que quieran. Y entonces hacen preguntas que los ministros no saben qué hacer, cómo responder, se ponen en apuros y tosen varias veces, pero responden. Son muy lindas, estos espacios son muy lindos, y el mismo presidente ha estado participando en estos espacios. Hubo una organización gremial en Santa Cruz, en una provincia de Santa Cruz, que controla mercados, se adjudicó una frecuencia y está a punto de poner su radio. Y entonces, y era un proyecto muy lindo. ¿Qué querían hacer? Además de promover todas las, digamos, los productos que tienen, porque son, bueno, comerciantes, pero además de eso, habían puesto un tema importante que eran programas de educación. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿y por qué programas de educación? ¿Por qué tanto interés en programas de comunicación? Y contrataban a un maestro para que diera el programa de educación por radio, porque decían ellos, mire, esta radio la vamos a escuchar, por supuesto, en los mercados de nuestra provincia, y como siempre con nosotros están nuestros hijos y están haciendo tareas, y entonces queremos que les ayuden a hacer las tareas desde la radio, y que nosotros podamos preguntar, ¿qué quiere decir esta pregunta que le han hecho a mi hijo? Y que el maestro pueda responder. Bueno, cosas así. Es un avance, ¿no? Poco a poco, sobre cómo la radio tiene que atender las necesidades de la población. Y una radio de comerciantes que está ahí, o radio de juntas de vecinos, la radio de juntas de vecinos del Alto, que quiere tener, quiere tener toda su autorización en regla y todo, y por supuesto que el Estado tiene el 33% para dar todo esto. ¿Qué va a pasar con las antiguas radios que todavía están funcionando?
nosotros estamos reordenando con este principio básico. Todas las organizaciones básicas, sociales, las organizaciones de base, pueblos indígenas, tienen derecho a un 33%, tienen derecho a ocupar. En este momento, no, hasta hace poquito, hasta antes de la ley no ocurría eso, sino que la mayoría era el sector privado. Tanto así que, por ejemplo, la radio del Estado es una sola, tenemos apenas una radio del Estado, tenemos apenas un canal de televisión estatal, ¿no? Y también tenemos, obviamente, canales universitarios en todo el país, en todos los departamentos. Pero a nivel, digamos, del Estado, del gobierno central, tenemos apenas una radio, porque todo lo demás eran frecuencias que se habían otorgado de manera vitalicia a los medios privados a costos muy elevados. Nosotros tenemos el caso de Radio San Gabriel, por ejemplo, que quería adjudicarse una frecuencia y viene al ministerio para contarme que estaban comprando una frecuencia de televisión en $150,000. Yo le dije, compañeros, ¿y ustedes ya pagaron por la frecuencia? Y me dice, y estamos a punto de pagar, y aquí está el acta con notario, y vamos a ir a pagar. Lo que queremos es que nos ayuden con todo lo que puedan, porque nos está costando mucho una fundación San Gabriel que pertenece a la Iglesia Católica y que es una pionera en radio. Radio San Gabriel ha sido una pionera en Bolivia. Y entonces nosotros aquí en el ministerio les decimos, compañeros, pero ustedes ya no pueden pagar, no tienen por qué pagar. La frecuencia es gratuita. Ustedes tienen que presentar este mismo proyecto que tienen hacia la administración, se llama la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, la ATT, donde el ministerio forma parte de las comisiones para elegir también a los proponentes, las mejores propuestas y darle la frecuencia. Y entonces dije, ¿y será cierto eso? Pero por supuesto que es. Ustedes presenten su proyecto, presentaron el proyecto, se adjudicaron con una frecuencia de televisión y hoy ya fue inaugurada el canal y están saliendo en idioma aymara, han enviado a periodistas nativos, incluso han estado en la BBC trabajando y han venido con toda la experiencia para manejar el canal que se difunde en idioma aymara, pero que tienen unos grandes periodistas técnicos para poder manejar el canal. Por lo tanto, se trata de eso y no lo podían creer y decían, pero no hemos pagado nada, porque las licencias en Bolivia son gratuitas, así lo dispone el Estado. Bueno, en general esas son las experiencias que nosotros tenemos y bueno, les agradezco por la atención y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que quieran.